Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar por qué la Conferencia de Guayaquil significa un fracaso para el proyecto político de José de San Martín. Van a poder conocer cómo fueron los cimientos, las bases del sistema republicano en el Perú y van a poder identificar a los personajes más importantes que conformaban el primer Congreso Constituyente y que tenían pues las riendas del país. Primero vamos a hablar de las campañas militares de Simón Bolívar. Bueno, en el norte de América del Sur había un libertador, un personaje muy importante, cuyo nombre es Simón Bolívar. Precisamente este señor, Simón Bolívar, va a lograr grandes batallas, grandes victorias, ya que van a sellar pues la independencia de varios países, como por ejemplo de Colombia, de Venezuela y de Ecuador. Y que bueno, como vamos a ver más adelante, en un primer momento estos países no eran independientes, sino que conformaban un país llamado la Gran Colombia, ¿sí? Estas batallas, estas victorias, estas batallas militares dirigidas por Simón Bolívar, ¿ya? Eran pues primero la batalla de Boyacá, donde se sella prácticamente la independencia de Colombia, la batalla de Carabobo, donde se sellaba prácticamente la independencia de Venezuela, y la batalla de Pichincha, que sella la independencia de Ecuador, ¿no? Recuerda que las tres fueron dirigidas por este señor llamado Simón Bolívar. Por lo tanto, la reputación, ¿sí? De este señor, en otras palabras, lo que se creía de él era muy bueno, ¿no? Tenía bastante apoyo, ¿sí? Muy bien, por ello es que el señor José de San Martín, en julio del año 1822, específicamente el 26 y 27 de julio de 1822, el libertador de América del Sur, José de San Martín, viaja desde acá, desde el Perú, desde Lima, a la ciudad de Guayaquil, que en esos tiempos era pues la Gran Colombia, ¿no? En esos tiempos era el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Viaja hasta Guayaquil, que hoy en día es el actual país de Ecuador, ¿no? Para entrevistarse con quién, para entrevistarse en vivo y en directo con el otro libertador de América del Sur, con Simón Bolívar. A esta reunión, ¿sí? A este primer y único encuentro entre los dos grandes libertadores del norte y sur de América, se le conoce como la entrevista o la conferencia de Guayaquil, ¿sí? Porque fue en esa ciudad. Bueno, se presume que trataron temas. Hay que recordar que esta reunión fue estrictamente privada. Fue una reunión secreta que tuvieron ambos señores, ¿no? Por ello es que se presume lo que conversaron ahí, lo que trataron ahí, ¿sí? ¿Y cómo se presume? Por las cartas que escribieron ambos y por las acciones que tomaron cada uno de ellos luego de esta conferencia, luego de esta entrevista de Guayaquil. Por eso que se presume lo que pudieron conversar, pero no hay nada certero, ya no hay una certeza de qué conversaron exactamente, porque fue una reunión estrictamente privada, ¿sí? Bueno, ¿de qué se presume que trataron ahí en esta conferencia? Bueno, primero, José de San Martín recuerda que había dirigido el protectorado del Perú, ¿sí? Lo que buscaba José de San Martín era pues instaurar una monarquía constitucional en el Perú, acuérdate, pero también se necesitaba de expulsar a los españoles que todavía estaban en la Sierra Sur del Perú. Entonces, por esa razón, José de San Martín, al ver que Bolívar tenía buena reputación, que tenía pues buena fama, ya gracias a estas batallas, a estas victorias que había logrado pues en Colombia, Venezuela y Ecuador, entonces San Martín viaja a Guayaquil para pedirle, ¿qué le pide a Bolívar, no? Le pide el apoyo militar, ya, para el Perú. En esa reunión, José de San Martín le dice a Bolívar, señor Bolívar, necesito de su apoyo militar. ¿Quién mejor que usted para poder destruir a los españoles que todavía estaban en el Perú, recuerda, en la Sierra Sur, ¿no? En Cusco, en Puno, en el Alto Perú, ¿no? ¿Ok? Muy bien.
Es por eso que José de San Martín le pide este apoyo militar, estas tropas, a Simón Bolívar. Pero bueno, Simón Bolívar, según la historia tradicional, le responde de la siguiente manera, ¿no? Estoy de acuerdo con ir al Perú y yo mismo terminar la gesta independentista y expulsar a los españoles del Perú. Pero lo quiero hacer solo, le dice Bolívar, ¿no? En otras palabras, le estaba diciendo a San Martín que no era necesaria su presencia. Y ahí hay una famosa frase. ¿Qué le dice Bolívar, Bolívar a José de San Martín? Le dice, dos soles no pueden brillar en un mismo cielo. Bueno, cuando estamos hablando de dos soles no pueden brillar en un mismo cielo, nos estamos refiriendo a que dos estrellas, ¿sí? Como son estos libertadores, José de San Martín y Simón Bolívar, no podían terminar ambos juntos, ¿ya? La independencia del Perú, ¿sí? ¿Por qué? Porque Bolívar no quería. Bolívar quería todos los honores solamente para él, ¿sí? Por ello es que ambos eran dos personajes geniales, tenían la misma pasión por la independencia, los mismos objetivos, pero tenían diferente personalidad. La visión tradicional dice que José de San Martín era una persona modesta, que sacrificó muchas cosas por la independencia y no buscaba honores. En cambio, Bolívar era todo lo contrario. Bolívar era más ambicioso, ¿no? Y soberbio. Entonces, por esta razón, José de San Martín, al ver que no tenía el apoyo de Bolívar, pero que quería la independencia del Perú y América, entonces José de San Martín decide renunciar a sus planes, decide renunciar a su proyecto político y retirarse del Perú y abandonar América, ¿ok? Y dirigirse a Europa y que Simón Bolívar termine por su cuenta lo que es la independencia de América. Por eso es que fracasa el proyecto de José de San Martín. Otra cosa de que probablemente hablaron en esa entrevista, en esa conferencia de Guayaquil, fue la forma de gobierno para el Perú, donde también ambos tenían un proyecto político diferente, ¿no? José de San Martín, recuerda, quería una monarquía constitucional en el Perú. En cambio, Bolívar, ¿qué quería? Quería una república libre, quería como forma de gobierno un presidente, una república. Por eso, como tampoco llegaron a un acuerdo ahí, no se pudo llegar, pues, a un siguiente paso. Otra cosa que probablemente hablaron o tocaron ahí en esa conferencia fue la situación de Guayaquil, es decir, ¿para qué país iba a pertenecer Guayaquil ahora? ¿Para la Gran Colombia o para el Perú? Finalmente se establece que para la Gran Colombia, ¿no? Por eso que Guayaquil ya no es del Perú, ¿no? Sino de, bueno, en esos tiempos la Gran Colombia, que ahora es Ecuador, ¿no? Bueno, el resultado fue adverso para José de San Martín y ante el fracaso de su plan monarquista, decide retirarse del Perú. José de San Martín se va del Perú, pero antes instala aquí en el Perú un primer Congreso Constituyente. Cuando José de San Martín vuelve acá a Lima desde Guayaquil, luego de entrevistarse con Bolívar, antes de retirarse del Perú, José de San Martín convoca y establece el primer Congreso Constituyente del Perú. En otras palabras, el primer Congreso del Perú, ¿sí? Luego José de San Martín ya se viaja a Chile, luego a Argentina, su país natal, y posteriormente a Francia, donde muere en el año 1850 a los 72 años de edad, ¿sí? José de San Martín, chicos, él instala aquí en el Perú el primer Congreso Constituyente, ¿ya? El 20 de septiembre del año 1822. Este Congreso, este primer Congreso del Perú, tenía una tendencia ideológica liberal. Los primeros congresistas del Perú, ¿ya? Eran ilustrados, eran abogados, médicos, comerciantes, aristócratas, militares, clérigos, sacerdotes, etcétera, ¿no? La mayoría de ellos tenía pues una tendencia liberal. Es más, el primer Congreso Constituyente tuvo bastante influencia ideológica de un precursor de la independencia del Perú, que debes recordar, ¿no? Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Cuáles son los objetivos de este primer Congreso del Perú, del primer Congreso Constituyente del Perú?
Primero era crear o promulgar una constitución política para el Perú. Sí, porque recuerda que el Perú no tenía una constitución, el Perú no tenía una carta magna, no tenían normas, ¿ya? La norma jurídica que existía era la del Estatuto Provisorio del Protectorado de José de San Martín, pero José de San Martín ya se había retirado del Perú. Ahora ya éramos una república y por lo tanto se necesitaba urgentemente de una primera constitución política. Ese era el objetivo de este primer congreso, crear, promulgar una constitución política. Otro objetivo era, pues, como ya lo sabemos, terminar, poner fin a la amenaza española que todavía estaba, pues, en el sur del Perú, ¿no? Ahí estaban los españoles. Recuerda, el primer presidente, perdón, del primer Congreso Constituyente del Perú se llamaba Francisco Javier de Luna Pizarro, este señor que puedes ver acá, ¿ya? Francisco Javier de Luna Pizarro. Su vicepresidente fue Manuel Salazar y Baquija. Bueno, ante la falta de José de San Martín, sí, porque se había retirado del Perú, no había alguien quien dirija al país. ¿Sí? No había alguien que dirija al país, había un Congreso, pero el Congreso representa a todos los peruanos. En cambio, no había alguien que tenga la función ejecutiva, alguien que dirija al país. Entonces, ante esta situación, se nombra a tres personas. Se nombra una junta de gobierno, conocida como la Junta de Gobierno del año 1822. Un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Un gobierno de tres personas. Bueno, este triunvirato que ahora va a asumir las riendas del Perú, la dirección del Perú, estaba conformado pues a la cabeza por José de la Mar, ¿sí? ¿Recuerda? José de la Mar. También tenemos ahí a Manuel Salazar y Baquíjano y a otro señor llamado Felipe Antonio Alvarado. Ellos iban a dirigir este triunvirato, esta junta de gobierno del año 1822. ¿Cuáles son los objetivos de la junta de gobierno del año 1822? Bueno, primero, asumir funciones ejecutivas, dirigir al país, dirigir el Estado. Y segundo, derrotar a los españoles, a los realistas, que todavía estaban en el sur del Perú, ¿sí? En el Cusco, en Puno, en el Alto Perú. Entonces, para lo cual estos primeros líderes ejecutivos del Perú, este triunvirato, estos señores, llevan a cabo una estrategia militar ya planificada por José de San Martín, llamada, recuerda, la campaña a puertos intermedios. ¿En qué consiste la campaña a puertos intermedios? En atacar a los españoles por los puertos del sur del Perú, ¿no? Por ejemplo, de Arequipa y Tarapacá. ¿Sí? Atacarlos por acá, por el sur, y dirigirse pues hacia el este, ¿no? Y atacarlos ahí eh, en Tacna, por ejemplo, en Puno, en el Cusco, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces recuerda la acción militar que lleva a cabo la Junta de Gobierno integrada por Lamar, Salazar y Baquíjano y Alvarado, fue pues llamada la primera campaña a puertos intermedios, que como ves ahí fue un fracaso. Esta primera campaña a puertos intermedios fue dirigida por un militar llamado Rudecindo Alvarado, ¿sí? Y también ahí participó el general Guillermo Miller. Esta primera campaña a puertos intermedios fue un fracaso debido a la falta de dinamismo del ejército patriota. Fueron derrotados en dos batallas, la batalla de Torata y Moquegua en enero de 1823. Acá podemos ver, por ejemplo, a Rudecindo Alvarado, ¿sí? El líder de esta primera campaña Puertos Intermedios, y por este lado un mapa donde podemos ver pues el desembarco de estas tropas dirigiéndose hacia el este, ¿no? Por los puertos del sur del Perú, tal como lo ideó José de San Martín, por eso se llama campaña Puertos Intermedios.